y con esto evitar o mantener unas condiciones de vida saludables. Por lo tanto, existe un subgrupo de enfermos, que son aproximadamente un 5%, que requieren un cuidado mayor, que muchas veces requieren manejo especializado, pero que no siempre tienen acceso al manejo de especialistas, y por lo tanto es importante tenerlo en cuenta, y esa es la razón por la cual vamos a hablar cuándo considerar un asmático como de difícil manejo. Esta es una serie de datos obtenidos recientes de Estados Unidos sobre prevalencia de asmáticos con diferentes edades, géneros y razas. Y ustedes pueden ver de partida que los grupos menores sobrepasan el 7%. Pero lo más importante quizás son las diferencias que se producen interraciales o intergenéricas. Es decir, existen factores propios de los individuos que determinan un comportamiento diferente en la enfermedad, pero también influyen variables psicosociales. Se sabe, por ejemplo, en Estados Unidos que los grupos que viven en los centros de las ciudades en condiciones más deficitarias presentan una forma de asma de mucho más difícil control y dado fundamentalmente por su imposibilidad de recibir tratamiento oportuno o de tener acceso. Y por lo tanto, en esta enfermedad hay que recordar las variables biológicas, pero además las variables ambientales que condicionan esta diferencia en diferentes condiciones. Primero, ¿qué entendemos por qué un asmático es severo? Existe ya hoy día una especie de acuerdo, aunque no todavía consenso internacional, de considerarlo como aquellos sujetos que presentan control inadecuado de la enfermedad a pesar de recibir corticoides inhalados en dosis alta. Es decir, los sujetos no logran cumplir nuestros criterios internacionales de control, como son despertar nocturno, uso frecuente de broncodilatadores, ausentismo escolar o laboral y visitas de urgencia. Y estos pacientes, a pesar de recibir dosis altas de esteroides para su grupo etario, continúan siendo control inadecuado. Este grupo puede o no recibir esteroides sistémicos, por lo tanto no es necesario considerar a alguien como severo solamente si recibe esteroides sistémicos, y vamos a ver algunas cosas sobre esteroides, pero lo más importante es que estos enfermos, a pesar del tratamiento, tienen síntomas persistentes o exacerbaciones frecuentes. Hay que recordar que las exacerbaciones son un marcador de esta enfermedad que determina evolución y utilización de recursos sanitarios. Uno de los problemas mayores en este grupo, y es lo que pretende mostrar este gráfico, es la sobreposición de diferentes patologías que dan síntomas similares a los asmáticos, pero que no lo son y por lo tanto no responden en la forma esperada al tratamiento ni evolucionan de la misma manera. Hay que acordar sobre todo las sibilancias en niños, de ahí la dificultad del diagnóstico de asma en los niños, ¿ya? Las bronquiectasias en los adultos que a veces dan síntomas obstructivos y hacen pensar en asma o en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC, que obviamente es el que mayormente se confunde, ¿ya? Y otras formas asociadas al humo de tabaco o a reacciones de hipersensibilidad inmediata o atópica. Este grupo de asma severo es un grupo extraordinariamente heterogéneo, es decir, dentro de todos estos fenotipos que hemos hablado de la enfermedad, el asma severo es un grupo heterogéneo, no puede hacerse en ellos una sola afirmación ni considerar un solo esquema de tratamiento. ¿Qué se requiere para poder definir a este grupo? Primero, confirmar el diagnóstico. Y como les mostraba recientemente, un grupo importante de enfermos no presentan esta enfermedad a pesar de que tienen diagnóstico médico de ella. Es necesario recordar que esta es una enfermedad que se diagnostica clínicamente y que el recurso espirométrico o test de provocación para hacer el diagnóstico es un elemento, pero fundamentalmente el diagnóstico es clínico, de eso limitado. Segundo, y a veces se olvida, es el evaluar las comorbilidades de estos enfermos. Muchas veces la presencia de sinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, uso de medicamentos antihipertensivos, cardiopatía, significa que ella sea responsable de los síntomas más allá de la propia enfermedad. Y por lo tanto es muy importante excluir diagnósticos alternativos. No tenemos frecuentemente una aproximación clara sobre la evaluación de la laringe como elemento causal
causante de los síntomas y un número no despreciable de enfermos presentan una reactividad laringea, síntomas muy similares al asma y por lo tanto no tienen la respuesta que uno esperaría con la terapia esteroidal. La laringe debiera ser considerada en la evaluación de los pacientes asmáticos. Y una cosa que a todo nivel podemos probar y evaluar y es la adherencia. Los enfermos no necesariamente siguen las indicaciones y esta es un grupo muy importante, es la causa de la mala evolución, pero también lo son los efectos indeseables de los fármacos. No siempre preguntamos por ello. Hay que recordar que los inhaladores, los broncodilatadores beta-adrenérgicos son capaces de provocar temblor muscular, taquicardia y en los niños incluso hiperactividad que hacen que su uso se deje y por lo tanto el enfermo evolucione en malas condiciones debido a la terapia. Hay que recordar que la optimización de la terapia y el monitoreo de su evolución, dado la cronicidad de la enfermedad, debiera siempre considerar a lo menos un semestre. Es decir, estos enfermos pueden estudiarse a través del tiempo, no requieren tener decisiones definitivas en corto tiempo y razonablemente uno debería esperar un par de estaciones del año a lo menos antes de poder tomar alguna decisión. ¿Qué paradojas tiene esta enfermedad? La primera paradoja es que esta enfermedad no requiere identificar la causa. Los agentes causales no están definidos en el diagnóstico del asma. Asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea caracterizada por cambios bruscos del tono broncomotor, es decir, aumento de resistencia a la vía aérea en cortos periodos de tiempo. Y por lo tanto no dice la causa. Y por lo tanto es muy probable que tengamos varios elementos causales jugando en este mismo síndrome o enfermedad. ¿Qué se requiere demostrar en ella? Primero que el proceso es crónico. Y recordar que la cronicidad clínicamente se puede expresar como permanencia de los síntomas o intermitencia de los síntomas a través del tiempo. Ambos son crónicos. Segundo, que los cambios de la obstrucción, es decir, la obstrucción variable, son uno de los sellos de la enfermedad. Uno pudiera decir que el asma es una enfermedad de la variabilidad. El elemento más importante es la variabilidad intraindividual e interindividual. Es variable entre uno y otro y es variable a través del tiempo en el mismo sujeto. Y tiene como sustento el fenómeno inflamatorio, acumulación de células inflamatorias en la pared bronquial. Pero no debemos olvidar que esta inflamación no tiene apellido. Es decir, en algunas ocasiones, y tuvimos como estereotipadamente la idea, era de tipo eosinofílica, pero hoy día sabemos que puede ser de tipo neutrofílica y sabemos que los neutrófilos no responden a los corticoides y eso puede explicar algunos subgrupos de estos enfermos. Lo importante es que cada uno de estos tres características puede faltar en algún momento de su evolución. Es decir, el asma puede ser en algún momento no observarse inflamación, en algún momento ser estable como para creerse sano, o presentar síntomas permanentes o ausentes a través del tiempo. Es decir, es una enfermedad de la variabilidad a través del tiempo. Un grupo de enfermos de este tipo difícil que hoy día está atrayendo la atención es lo que se conoce con el nombre de síndrome de sobreposición o el fenotipo mixto de asma-EPO. Un 15 al 25% de las enfermedades bronquiales obstructivas tienen similitudes tanto con el asma como con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fíjense, 1 de cada 6, 1 de cada 4 enfermos tienen características de ambos. Y por lo tanto, se ha planteado que esto podría ser un subtipo especial de enfermo, el síndrome de sobreposición. En general, poseen este grupo una peor evolución que cada uno de los subgrupos por separado. Es decir, evolucionan peor que el asma y peor que el EPO. Requieren más hospitalizaciones, tienen más consultas de urgencia y tienen más ausentismo laboral. Asocian en general la existencia de riesgo tabáquico con atopia, es decir, sujetos alérgicos que además fuman suelen presentar estos síntomas y a veces se han inculpado a estos dos factores. El EPO en ellos suele aparecer mucho más precozmente que la edad a la cual estamos acostumbrados, pero a diferencia del EPO, que son un subgrupo, presenta exacerbaciones, ellos presentan frecuentemente aumento de sus síntomas. Ya en el año 62,
la Asociación de Tórax Americana ocupó esta denominación bronquitis asmática, es decir, un cuadro que tenía componentes de bronquitis crónica en ese tiempo y la reactividad propia del asma. Esto se ha venido haciendo y hoy día, cada día, la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias está intentando buscar alguna aproximación que concentre el diagnóstico que permita ver cuál es la mejor aproximación terapéutica. ¿Cómo se define hoy día esta enfermedad? Como esta forma de enfermedad, una obstrucción bronquial no totalmente reversible, acompañada de síntomas o signos de reversibilidad significativa. Algunos han dicho que es un asma complicado de EPOC, es decir, el diagnóstico, tal como ambas enfermedades, no es tan complejo, sin embargo, presenta características de ambas de ellas. El año 2008 en Chest, la doctora Sonia Bliss publicó este estudio, hecho en una HMO, una organización de salud administrada, en la cual se tomó enfermos que eran vistos por especialistas y que fueron seguidos durante 5 años. Y este grupo, que era manejado por especialistas, digo, y que tenían acceso asegurado al diagnóstico, había dos grupos que compartían intermitentemente su diagnóstico. Algunos, eran 6.000 en este grupo, partieron con diagnóstico inicial de EPOC, 5.000, cercanos a 6.000, similar, partieron con diagnóstico de asma. Pero al terminar los 5 años, el porcentaje de pacientes que por especialistas cambiaron su diagnóstico era más o menos igual. Y por lo tanto, ellos pudieron ver que este subgrupo tenía más hospitalizaciones y tenía peor evolución que los grupos que eran solo asmáticos o solo EPOC. Y este es otro de los argumentos para pensar que este síndrome de sobreposición va a ser producto va a obligar a tener una observación importante en ellos en el futuro. Un subgrupo de enfermos que también se presenta como asma difícil son enfermos que presentan tos aguda. Y hemos conversado otras veces que esta tos aguda puede acompañarse de condiciones de riesgo vital, como sucede con la neumonía, el tromboembolismo, la insuficiencia cardíaca, pero también las exacerbaciones de asma o EPOC que no tienen diagnóstico previo. Es decir, la tos puede ser una forma de presentación de un asma de difícil diagnóstico, incluso en otras condiciones sin tanto riesgo vital, pero que si no hay diagnóstico previo puede confundirse con episodios aislados de este síntoma tan molesto para los enfermos. Fíjense, son los datos de Chile de crisis obstructiva del año 2011. En el grupo de 15 a 65 años fueron 105.000 consultas por crisis obstructiva este año, y ustedes pueden ver claramente el aumento estacional entre invierno y primavera, es decir, concentra fundamentalmente los enfermos asmáticos, ¿ya? J20-21 corresponde a bronquitis, J40-46 la bronquial obstructiva crónica. Y vean ustedes que siguen un paralelismo casi perfecto. Por lo tanto, es muy probable que el diagnóstico se intercambie y que lo que vemos en esta distribución estacional corresponde a fenómenos tanto infecciosos como en fenómenos secundarios, inhalación de o alergenos o irritantes ambientales. Un elemento que hace a veces interpretar a los enfermos como difíciles es el uso inadecuado de broncodilatadores como sintomáticos. Este es un estudio que efectuamos en el año 1998 en un grupo de enfermos estantes, en los cuales ustedes pueden ver que al administrarle dosis sucesiva de un broncodilatador, la respuesta aumenta hasta llegar a un plató que en promedio requería entre 8 y 10 inhalaciones. Si este enfermo recibe una terapia estándar con 2 inhalaciones, va a estar permanentemente subtratado y considerado como pobremente respondedor. Hay que recordar entonces que esta respuesta broncodilatadora máxima en la práctica clínica puede ser un útil elemento para reconocer el grado de obstrucción real que presentan los enfermos y que puede hacerlos ocasionalmente ser considerados como un asma difícil sin necesariamente serlo. El otro elemento que hay que mantener en presencia, consciente, es la adherencia. Término que describe el grado en que la toma de medicamentos por parte de los pacientes está en consonancia con el tratamiento prescrito.
Esta adherencia incluye 3 elementos. La primera es la aceptación de la recomendación. Esa mamá que le dice al pediatra, no doctor, yo no quiero darle esteroide al niño, y el pediatra no logra convencerla que los esteroides inhalados no tienen los efectos colaterales de los esteroides sistémicos. El paciente que dice, no doctor, yo he escuchado que los broncodilatadores afectan el corazón y no lo va a usar, o los enfermos que dicen, fíjese que yo he usado otras veces y no me alivian. Estos son elementos de educación que el médico debe tener en cuenta cuando quiere lograr adherencia al tratamiento. El segundo es el uso correcto de la prescripción. El más frecuente es cuando uno le dice al paciente, use esto cada 8 horas y el enfermo lo usa a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, cada 8 horas. ¿Por qué? Porque no piensa que son las 24 horas del día en la cual la debe dividir, ¿ya? O cuando no sabe usar el inhalador y el médico no gasta tiempo o el equipo de salud en enseñarle su uso. Y lo más importante al final es que la terapia crónica exige persistencia en el uso de la terapia y no siempre gastamos energía ni le damos una indicación por escrito de cómo debe comportarse a través del tiempo. La adherencia, por lo tanto, tiene un fuerte componente asociado a la educación en el equipo de salud. En el asma severo, entonces se ha demostrado que hay que efectuar un estudio funcional detallado y estar convencido de que se trata de esta enfermedad. Hay que evaluar la vida media, a veces con tomografía computada de alta resolución para poder descartar diagnóstico de bronquiectasia, a veces forma de comienzo de fibrosis pulmonar, y clínicamente el uso de biomarcadores que están limitados, me refiero fundamentalmente a el estudio de afectoración, buscando eosinófilos o neutrófilos en esputo inducido, tienen limitantes en la práctica clínica, pero los casos difíciles pueden ser un elemento de ayuda. Es decir, asma severo es una condición muy importante a considerar. La doctora Nadia Edkelet, que trabaja en la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis, se hace una pregunta. ¿La medicina basada en evidencia es aplicable al asma? Y ella comenta, importa el grado de desarrollo de los países. Y dice, la excelencia es para países desarrollados. El acceso y cobertura es el desafío para aquellos en desarrollo. Es decir, nuestro desafío en la primera etapa es lograr la mayoría de la cobertura y el acceso, y eso significa terapia disponible para los enfermos. Hay que recordar que los enfermos que no reciben tratamiento adecuado en general tienen un costo 3 a 5 veces mayores que quienes no lo han tenido. Y esto se ve más en quienes ya tuvieron problemas el año anterior. Es decir, una historia que indica frecuente consulta en urgencia o hubo hospitalizaciones previas, debían ser objeto de nuestra preocupación porque va a ser un grupo que se van a comportar difícilmente. En general, 122 a 150 asmáticos por cada 100 personas al año presentan crisis que obligan a consultar y que nuestro papel para lograr un control adecuado de la enfermedad es evitar la crisis. Muchas gracias.